Bienvenidos a nuestro curso virtual de Geografía para el tercer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a comenzar una nueva unidad y vamos a conversar sobre Europa. Comencemos localizando este continente. Acá tenemos el mapa mundi y ya tú sabes más o menos las líneas imaginarias que nosotros tomamos como referencia para poder localizar dónde se encuentra este continente que está pintado de color rojo en nuestro mapa. Primero tomemos como referencia el paralelo más importante, el círculo terrestre más grande que tiene el planeta, que viene a ser la línea ecuatorial. Acá tenemos la línea ecuatorial. Por lo tanto, podemos decir que Europa se encuentra completamente en el hemisferio norte. Toda Europa pertenece al hemisferio norte. Mientras que si consideramos como referencia el meridiano Greenwich, podemos notar que Europa se encuentra gran parte en el hemisferio oriental, pero también una pequeña porción de Europa se encuentra en el hemisferio occidental. Entonces, pertenece a ambos hemisferios. La mayoría de Europa, la mayor cantidad territorial de Europa se encuentra en el hemisferio oriental y un poco de territorio europeo se encuentra en el hemisferio occidental. Vamos a analizar ahora los puntos extremos del continente europeo. Así nosotros tenemos, por ejemplo, que el punto septentrional, es decir, hacia el norte, lo encontramos en la isla Mageria, que le pertenece a Noruega. Pasando ese territorio ya deja de ser Europa. De repente encontraremos un océano u otro continente, pero hasta ese punto le pertenece a Europa. El punto extremo meridional lo vamos a encontrar en la isla Gapdos, que le pertenece a Grecia. Es decir, hacia el sur, lo último que vamos a encontrar es esa isla ubicada en Grecia. El punto extremo oriental, acá encontramos los montes Urales, que le pertenecen pues a Rusia en gran parte, porque recuerda que Rusia es un país que pertenece tanto a Europa como al continente asiático. Y el punto extremo occidental lo vamos a encontrar en Huk, en Islandia, justo en este meridiano de acá. Esta isla, esta es Islandia, un poco más al norte y al occidente de Gran Bretaña. ¿Cuáles serán los límites de este continente? Bueno, acá nosotros tenemos el mapa de contornos, así se le llama. Es un mapa que no te muestra las divisiones políticas, solamente el borde de toda la zona continental, el mapa de contornos de Europa. Por lo tanto, hacia el norte, hacia arriba, Europa limita con el océano glacial Ártico. Hacia el sur, Europa limita con el mar Mediterráneo, llamado así porque se encuentra entre dos grandes bloques de tierra, lo que es Europa, y por el sur va a estar África, ¿no? Por el este limita con los montes Urales, el río Ural, los montes Cáucaso y el mar Negro. Es decir, pasando eso se encuentra Asia. Y por el oeste con el océano Atlántico, un mar tan embravecido que en algún momento pues fue el temor de todos los navegantes, pero que ya eso pasó a los datos de la historia nada más. Hoy en día se desarrolla ahí un intenso comercio. ¿Cuáles son los sectores de Europa? Bueno, geográficamente, tradicionalmente, se va a encontrar estos sectores. Una Europa mediterránea, cerca al mar Mediterráneo. Una Europa balcánica, que pertenece a la península de los Balcanes. Una Europa central por su ubicación. Y de ahí derivan pues la Europa oriental, a la derecha, la que se encuentra en color morado, y una Europa occidental, que lo vamos a encontrar en color verde y se encuentra a la izquierda, ¿no? Y más hacia el norte tenemos la Europa nórdica, con países como Noruega, por ejemplo, Suecia, Finlandia.
Pero en un aspecto más económico, nosotros podemos considerar solamente dos sectores de Europa. Una Europa occidental, que tú estás viendo que está en color verde, que se caracteriza principalmente por tener países más desarrollados que la otra parte de Europa. Y son de los países más desarrollados incluso en el mundo, ¿no? Con una mejor economía, que practican activamente la democracia y forman bloques económicos, en el caso de la Unión Europea, para ayudarse mutuamente y salir adelante, mejorar, buscar beneficios mutuos, ¿no? Tal es el caso de la OTAN. ¿Qué países vamos a encontrar acá? Por ejemplo, Alemania, Francia, España, Portugal, Italia, Austria, Suiza, Suecia, Gran Bretaña, entre otros. Por otro lado, tenemos nosotros la Europa Oriental, que es típico de sociedades, países que antiguamente se relacionaban a la Unión Soviética, que ya no existe obviamente, ¿no? Pero que tienen pues una economía un poco más deficiente. No en todos los casos se practica la democracia, incluso va a haber situaciones en las que no hay democracia. No necesariamente forman bloques económicos, son un poco más individualistas, pero tienen la influencia aún de ambos sectores, tanto de Rusia como de la Europa occidental, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a Polonia, Ucrania, República Checa, Rumania, Eslovaquia, Bulgaria, Croacia, incluso la misma Rusia, que controla toda esta zona. Rusia, pues, cuando requiere expandirse económicamente, recurre a estos países a través de préstamos, financiamientos, compra y venta de recursos, entre otras cosas. Y bueno, respecto a su división política, hay algunos países que sí o sí es necesario que aprenda su capital, ¿no? Por ejemplo, el tema de Alemania, con su capital Berlín, Austria, con su capital Viena, porque en algún momento vamos a hablar de repente del Círculo de Viena, Bélgica, con su capital Bruselas, Bulgaria, con su capital Sofía, el Vaticano, que es el país más pequeño de Europa, cuya capital también es Ciudad de Vaticano, España, capital Madrid, Francia con su capital París, Finlandia con su capital Helsinki. ¿Por qué Finlandia? Porque Finlandia es una de las potencias no solamente en salud, sino también en educación, en seguridad, en índice de desarrollo humano. Es uno de los países más desarrollados y sin necesidad de haber generado pues una destrucción de su medio ambiente por conseguir recursos. Finlandia es un país que se ha hecho rico vendiendo solamente madera, solo que ante la escasez de corrupción, todo el dinero que ingresa se usa bien, se utiliza para hacer obras estatales, obras públicas que realmente sirvan, ¿no? Continuando, a ver, Grecia también es necesario, con su capital Atenas, Italia con su capital Roma, por acá Noruega, otro país nórdico, con su capital Oslo, Países Bajos, que es el nombre adecuado, ¿m? Que es el nombre adecuado para Holanda, porque Holanda es, bueno, era un reino de Países Bajos, pero comúnmente se le ha denominado al país como Holanda, y no, el país se le llama Países Bajos o Netherlands, ¿no? Con su capital Ámsterdam, Polonia con su capital Varsovia, Portugal, capital Lisboa, Inglaterra con su capital Londres, Rusia obviamente ya lo conversamos en Asia, pero es necesario acá también, con su capital Moscú, Suecia, país nórdico, capital Estocolmo, y tal vez Suiza con su capital Berna, y Turquía, porque Turquía también tiene un sector que pertenece a Asia y un sector que pertenece a Europa. Además de estos países vamos a encontrar algunas dependencias. Tú ya sabes lo que son unas dependencias, por ejemplo, son localidades que tienen cierta autonomía, pero que aún dependen y son administrados por otros países que generalmente son potencias o más grandes, ¿no? Por ejemplo, Gibraltar, la isla de Man, las islas del Canal, que le pertenecen al Reino Unido.
son administrados, tienen influencia, apoyo, etcétera, del Reino Unido. Svalbard y la isla de Jan Mayen, que son administrados por Noruega, las Islas Feroe, dependencia de Dinamarca, y Halland, dependencia de Finlandia. Acá te estoy dejando algunos datos notables, como por ejemplo el país más grande, que viene a ser Rusia, e incluso el más grande del mundo, ¿no? El país más pequeño de Europa, el Vaticano, también conocido como la Santa Sede, el país más hacia el norte, más boreal, Noruega, más austral, Grecia, y esos datos los puedes sacar tú de los puntos extremos que hemos conversado hace un momento, ¿no? Primera pregunta de nuestra autoevaluación, a ver qué nos dice. La isla Gavdos, que es considerada como el punto extremo meridional de Europa, se encuentra en... A ver, ¿en qué país se encontrará? ¿En Noruega, Islandia o Grecia? Ya te dice punto extremo meridional. Acá solamente te está evaluando si es que tú sabes qué significa meridional. Y como tú eres mi estudiante, tú ya sabes que meridional significa sur. Y el sur de Europa lo vamos a encontrar en Grecia. La pregunta número 2 nos dice: ¿a qué países pertenecen las capitales de Estocolmo, Viena y Ámsterdam? Bueno, acá sí ya requiere un mayor análisis, una mayor memoria, pero recuerda que Viena, por el contexto histórico que en algún momento hemos conversado, pertenece a Austria. Ámsterdam es capital de lo que comúnmente y de manera equivocada llamamos Holanda, pero que su nombre es Países Bajos. Entonces Estocolmo era de repente la duda, pero ya lo vamos a solucionar, ¿no? Le pertenece a Suecia. Entonces, para que no quede vacíos, por ejemplo, Bulgaria, su capital es Sofía. Polonia tiene como capital a Varsovia. Ucrania tiene como capital a Kiev. Finlandia, lo mencionamos hace un momento, su capital es Helsinki. Grecia con su capital Atenas y Noruega con su capital Oslo.